Entonces, se puede otorgar sobre cualquier clase de bienes muebles o inmuebles. Puede ser a plazo fijo, puede ser a perpetuidad, puede haber condición o puede ser puramente. Ahora vamos a la segunda parte. Puede constituirse a favor de personas jurídicas. O sea, por ejemplo, yo lo puedo constituir a favor de una sociedad anónima, lo puedo constituir a favor de una asociación, a favor de una fundación, de una sociedad civil, de una organización no gubernamental. En general, cualquier persona jurídica, ¿verdad? Cualquier persona jurídica. Luego establece o en favor de una o varias personas individuales. O sea, yo le puedo otorgar el usufructo a Gisela, miren, a una persona. Pero yo le podría dar el usufructo, por ejemplo, a Gisela y a Rocío. Miren, yo soy el dueño del bien y ellas dos son las usufructuarias. Ahora, el usufructo para ellas dos puede ser simultáneo. ¿Qué quiere decir? Que ellas van a gozar y disfrutar al mismo tiempo las dos del usufructo o del bien dado usufructo. O puede ser sucesivo. Otorgo un usufructo por 5 años a Gisela o por 10 años a Gisela y al terminar esos 10 años el usufructo pasa a Rocío de forma vitalicia. O le podría poner plazo a ella. O le doy el usufructo a Rocío por 10 años también. Entonces, miren, primero goza Gisela sus 10 años, termina Gisela, el usufructo pasa a Rocío y ahora goza ella sus 10 años. Entonces, miren, lo pueden gozar las dos juntas simultáneamente o lo pueden gozar sucesivamente. Primero una y después la otra. ¿Estamos bien? Entonces puede ser de las dos. ¿Quedó claro esto? En caso de disfrute sucesivo, o sea, cuando va una después de la otra, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluye el derecho del anterior usufructuario. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan en el ejemplo? Les dio usufructo por 10 años a cada una, pero va a ser sucesivo. O sea, primero lo va a gozar Gisela y después lo va a gozar Rocío. ¿A qué se refiere este artículo? En caso de disfrute sucesivo, el usufructo. No se oye el leak. El usufructuario. Ahí se ¿Se oye. te escucha? Sí, ahí Ahí se, sí. es que es cuando me hago para este lado. Sí, Ahorita ahí. sí, Sí, No sé por aquí. qué razón. ahorita sí. Voy a poner de este lado para la No lectura. se mueva para ese lado. Cabal, ya puse de este lado. Solo cuando me muevo. No, no sé qué pasa, jóvenes. Fíjense que esa observación ya me la habían hecho en la universidad también. Entonces no sé exactamente qué pasa, pero por algún motivo cuando me pongo. Pero bueno, sigamos. Entonces, miren, pues, en caso de derecho sucesivo, establece el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando termine el derecho del que está gozando el usufructo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Primero goza Gisela. Cuando terminan los 10 años de Gisela, entonces el usufructo pasa a Rocío para que ella goce de su tiempo. Pero ¿qué pasa si Rocío ya no está? Durante el tiempo que estaba gozando Gisela, Rocío falleció. Entonces ahí no va a poder aprovechar el usufructo, solamente si existe. A eso se refiere. Miren, en caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. El anterior usufructuario era Gisela. Entonces, si cuando termina el derecho de Gisela existe Rocío, entonces el usufructo pasa a él. Si ya no existe, pues no. ¿Va? A eso se refiere. Pero es el disfrute, miren, sucesivo, una después de la otra. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa? Y miren, aquí vienen un montón de reglas que tienen que poner atención. ¿Qué pasa si nosotros no le fijamos plazo al usufructo? Ya vieron, el usufructo puede ser a plazo fijo, puede ser vitalicio. Pero ¿qué pasa si nosotros no señalamos plazo? Miren, yo le otorgo un usufructo a Rocío
pero no indico si es vitalicio o si es por 10 años, no indico nada. Entonces la ley presume que ese usufructo es vitalicio, es por toda la vida. Miren, si yo no indico el plazo, se entiende que es vitalicio. Artículo 706, por favor, Rocío. El usufructo no puede excederse de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrán ser hasta por 50 años. Entonces, miren, si yo no fijo un plazo en el usufructo, se entiende que es vitalicio. Ahora, el que no sea vitalicio, o sea, el que yo sí le puse un plazo, este puede ser por un plazo máximo de 30 años. ¿Verdad? O sea que si yo le pongo una duración de 50 años, entonces se entiende que es el plazo máximo de 30 años. ¿Verdad? Ahora, cuando se trate de bienes nacionales, en ese caso, si el usufructo puede ser hasta por 50 años. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las casas que están a la orilla de la playa. ¿Verdad? Muchas veces esas casas, la gente, digamos, los propietarios de esas casas, ellos dicen, vamos a mi casa del puerto. ¿Verdad? Mi casa, mi terreno. Pero realmente no es su terreno. Es un terreno del Estado que se lo dieron en usufructo. Hay una institución que se llama OCREP. Entonces, la OCREP se encarga de que todas esas reservas del Estado, terrenos que le pertenecen al Estado, pero ellos pueden dárselos a los particulares en usufructo para que se los puedan explotar. Entonces, hay muchas personas que tienen su casa en el puerto, digamos, que son terrenos, pero el título que ellos tienen es un terreno de usufructo, no es de propiedad, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, estos bienes del Estado, esos bienes que el Estado le da a las personas para que éstas los puedan gozar, ¿verdad? En usufructo. Entonces, en este caso, ese tipo de bienes se pueden dar hasta 50 años. De ahí el plazo máximo va a ser de 30 años. Bien, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse yo del viejito que llegó a mi oficina? Él llega y me dice, mire, fíjese que yo quiero pasarle la casa a mi hijo, pero yo no quiero que mi hijo me friegue, no quiero que él me saque de la casa, entonces yo me quiero cuidar. Entonces yo quiero quedarme con derecho, me dice. Entonces yo ya voy traduciendo en mi mente. Miren, el señor quiere hacerle una donación al hijo, pero se quiere reservar el usufructo vitalicio. Pero ahora fíjense, pues viene algo importante. Viene el señor y me dice, mire, pero fíjese que mi esposa no es la mamá de mi hijo. Ah, ok, le digo yo entonces. Ah, pues yo lo que quiero es que mi esposa también le quede derecho sobre la casa. Ah, bueno. Entonces fíjense, pues, ¿se acuerdan? El usufructo se puede constituir a favor de dos personas, sucesiva o simultáneamente, ¿verdad? Entonces, yo puedo reservar el usufructo para los dos, para el señor y para la señora. El señor se reserva el usufructo y le dona el 50% del usufructo a la esposa. Entonces, miren, ahí a los dos son usufructuarios. Pero fíjense, pues, ¿qué pasa si uno de ellos muere? Porque aquí hay dos personas que son usufructuarios de un mismo bien. Pero ¿qué pasa? Supongamos muere el señor primero. Entonces, ¿se acuerdan? El señor tenía el 50% del usufructo y la señora tenía el otro 50%, o sea, tienen en copropiedad el usufructo. ¿Se acuerdan ustedes que la copropiedad no solo es de bienes, también puede ser de derechos, como es en este caso? Entonces, miren, ellos son copropietarios cada uno del 50%. ¿Qué pasa si el señor se muere? ¿Qué pasa con ese 50%? Si no establecimos nada, ese 50% regresa al dueño, o sea, al hijo. Y a la señora solo le quedaría su 50% del usufructo. ¿Quedó claro? Ahora, hay algo que se llama el derecho de acrecer. Acrecer, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se muere el señor, la porción de él, el usufructo de él, se acrecenta o se agrega
a la porción del esposo. Entonces ahora ella tenía el 50%, ahora tiene el 100% del usufructo. Hasta que ella se muera, entonces el hijo va a poder tomar posesión. ¿Quedó claro qué es el derecho de acrecer? Es cuando hay más de un usufructuario y nosotros establecemos en el contrato que al fallecimiento o a la falta de alguno de esos usufructuarios, la parte se acrecente a la parte de los demás. Y aquí no importa si son 2, si son 5, si son 10, ¿verdad? Entonces la parte del que ya no esté se va a acrecentar a la parte de los demás. Eso es siempre si se deja establecido, ¿verdad, Lick? Se tiene que dejar establecido, exacto. Si nosotros no decimos nada al respecto, no establecemos nada al respecto, entonces al fallecer uno, la parte del usufructo de él regresa al propietario. Lo que ¿Verdad? me explicaba del hijo. Exacto. Para que haya derecho de acrecer, lo tenemos que pactar expresamente en el contrato. ¿Verdad? Entonces manifiesta el señor Juan que se reserva el derecho de usufructo sobre el bien identificado en la cláusula anterior y en el mismo acto dona el 50% de ese usufructo a su esposa, la señora María. Y manifiesta que en el presente usufructo existe derecho de acrecer, por lo que en caso de fallecimiento o falta de alguno de los usufructuarios, su parte se acrecentará a la parte del otro. ¿Estamos bien? Miren, eso lo tenemos en el derecho de hoy, en el artículo 707. Por favor, Eduardo. Se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de acrecer si el constituyente no la ha establecido clara y expresamente. Entonces, miren, si el constituyente del usufructo a favor de varias personas simultáneamente, al mismo tiempo, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de acrecer. La regla general es no hay derecho de acrecer. Si el constituyente no lo ha establecido clara y expresamente. O sea que si el que está constituyendo el usufructo sí establece clara y expresamente de que hay derecho de acrecer, entonces en ese caso sí habrá derecho de acrecer. ¿Quedó claro eso? Yo soy usufructuario y yo tengo acreedores. Yo le debo dinero a otra persona y no le pago. Porque si yo le debo otro dinero a una persona y le estoy pagando, no hay ningún problema. Pero yo le debo dinero a una persona y no le pague. Y ahora esta persona me demanda. Fíjense, pues, aquí hay algo interesante. El usufructo es un derecho real. Y entonces, en ese sentido, el usufructo se debe inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, si yo le otorgo un usufructo, por ejemplo, a Oscar sobre un bien que esté inscrito en el registro de la propiedad, mi nombre, obviamente, si no, no se lo puedo dar, en ese bien anotan, ¿verdad? Que hay un derecho de usufructo constituido a favor de Oscar León. Y así es como él puede hacer valer su derecho, porque está inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, alguien podría averiguar en el registro de la propiedad que yo tengo un usufructo constituido a mi favor. Ahora, la pregunta es, ¿a mí me pueden embargar ese usufructo? A mí en sí no me pueden embargar el usufructo. Pero lo que sí me pueden embargar son los frutos del usufructo. ¿Se acuerdan? En el primer artículo que leímos establecía a quién le pertenecían los frutos de un bien que está en usufructo, le pertenecen al usufructuario. Entonces esos bienes, esos frutos naturales y civiles, esos sí me los pueden embargar. Entonces, por ejemplo, yo cosecho naranjas. Esas naranjas me las pueden embargar. O yo vendo las naranjas, ese dinero producto de la venta de las naranjas sí me lo pueden embargar. Pero el usufructo en sí o el bien dado en usufructo, ese no me lo van a poder embargar, ¿verdad? Pero los frutos, tanto los naturales como los civiles, eso sí me los pueden embargar. Miren, derecho de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia que éste haga en fraude de aquellos. O sea, por ejemplo, si yo voy a vender la cosecha, aquel se puede oponer a la venta de la cosecha porque yo soy su acreedor, le tengo que pagar a él. ¿No? ¿Estamos bien?
A mí me hacen una pregunta, bueno, ahora ya casi no me la han hecho, pero antes me la hacían más. Cuando era estudiante me la preguntaron un montón de veces y lo peor es que no me la preguntaban, sino que más bien era una afirmación. Y uno decía, ah, pero ya después cuando uno se pone a estudiar, si realmente no. Fíjense, pues la pregunta es, o la afirmación, me dice una amiga de mi mamá una vez cuando yo era estudiante, es que mira vos, después de 25 años, el usufructo se convierte en propiedad, ¿verdad que sí? Y me hace así con la cabeza a mí. Y yo, sí, sí, es que sí se convierte en propiedad. Pero yo estoy pensando, si el usufructo es propiedad, o sea, si yo le quiero dar el bien a alguien, se lo vendo, se lo regalo, se lo dono, ¿no? Entonces me pongo a estudiar y me doy cuenta que en ningún lugar dice, y no dice porque el usufructo no se puede transformar en propiedad. Es así de sencillo. Son dos derechos reales totalmente diferentes. La gente tiene en la cabeza la idea de que si a mí me dan un usufructo y yo tengo el usufructo por más de 25 años, entonces ese usufructo se convierte en propiedad. Y eso es mentira. ¿Verdad? Eso no pasa. ¿Verdad? Eso no son los derechos que tiene el usufructuario. El usufructuario, los derechos de él se limitan a gozar y disfrutar del bien de forma ilimitada. El goce y disfrute de la cosa, como quien dice, ¿verdad? De forma ilimitada. Miren, artículo 709. Los frutos naturales, derechos del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones que tales frutos estén afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. O sea, de que si a mí me dan el usufructo hoy, por ejemplo, y hoy que me dan el usufructo, hay frutos en los árboles pendientes de cosechar, esos frutos me pertenecen a mí. Pero 10 años después llega el momento de que yo tengo que devolver el usufructo. Y cuando yo lo devuelvo, hay frutos todavía en los árboles. ¿A quién le pertenecen esos frutos? Al propietario, ¿verdad? Ahora fíjense, pues, ¿qué derecho sí tiene el usufructuario? A mí muchas personas me dicen, mira, es que si alguien tiene usufructo, el propietario no puede vender. No, sí, sí puede vender. Sí puede. Lo que pasa es que, porque me dicen, no puede vender porque necesita permiso del usufructuario. No, el propietario o el nudo propietario en este caso no necesita autorización del usufructuario para vender. Lo que sí tiene que hacer el usufructuante si va a vender es que le tiene que informar a la persona que le está comprando que hay un derecho de usufructo. Entonces, el comprador, ya sabiendo de que hay un derecho de usufructo, decide comprar, está bien, pero ya le informamos sobre el usufructo. Lo que pasa es que, fíjense, pues, viene, historia me la contó mi maestro. Cuando él me la contó, ya habían pasado 10 años desde que pasó la historia. Un amigo de él llega y le dice, fíjate vos que voy a comprar una finca. Bueno, le dice, quiero que me investigues y todo. Entonces, cuando el ICA hace la investigación, se da cuenta de que la finca tiene un usufructo. Entonces le dice, mira, vos, le dijo, fíjate que esa finca que vos querés comprar tiene un usufructo. Le dijo, mira, que está escrito el usufructo a favor de tal persona. Entonces viene el señor y dice, sí, a mí ya me dijeron de que tiene usufructo. A mí ya me informaron del usufructo, pero el señor tiene como 85 años. Le dijo, ya se va a morir. Pensalo bien. Le dijo, no, ya se va a morir. 10 años después, cuando me contaron la historia, el señor tenía 95 años, se seguía levantando a las 4:30 de la mañana, ordeñaba las vacas, limpiaba el sitio, le daba de comer a los animales, recogía los huevos, arreglaba los corrales y saludable, ¿no? Entonces aquí él tenía 10 años esperando que el señor se muriera y no se moría, y no se iba a morir, saber cuánto tiempo más le habrá durado. Ya para este entonces ya pasaron como 16 años desde que me contaron la historia a mí, o sea, 25 o 26 años desde que la historia sucedió, ¿verdad? Entonces, pero lo que les quiero decir es de que las personas sí pueden vender el bien usufructuario.
Lo que tienen que hacer es informarle a la otra persona, al comprador, de que existe un usufructo. ¿Estamos bien? Ahorita vamos a ver el fundamento legal de eso. Ahora, el usufructuario puede vender su derecho de usufructo. Por ejemplo, a mí Oscar me dio el derecho de usufructo sobre un bien. Y ahora vengo yo y le digo a Rocío, mira Rocío, le vendo mi derecho de usufructo. ¿Se lo puedo vender? Sí. ¿Ah? Sí. Ahora, solo hay una regla. El usufructo de Rocío termina cuando hubiera terminado mi usufructo. O sea, si Oscar a mí me dio un usufructo por 10 años, y supongamos de que a mí yo ya gocé 2 años, me quedan 8, pues yo le puedo dar usufructo a Rocío por 8 años. Si yo se lo doy por más, igual termina cuando se cumplen mi usufructo. De la misma forma, si mi usufructo es vitalicio, yo le transmito el usufructo vitalicio a ella. ¿Cuándo termina? Cuando fallezco yo, ¿verdad? Porque el usufructo originalmente fue dado para toda mi vida. Es que piénsenlo. Si yo se lo paso a ella y ahora el usufructo va a ser por toda la vida de ella, luego ella se lo pasa a Silvia y ahora va a ser por toda la vida de Silvia, luego Silvia se lo pasa esa perpetuidad, ¿verdad? Entonces sí se puede transmitir el usufructo, pero el usufructo termina cuando terminaría para el usufructuario original. Así es vitalicio por toda la vida del usufructuario original y si es a plazo fijo, pues por el plazo que le dieron al original. ¿Quedó claro esto? También yo puedo arrendar. Por ejemplo, a mí Oscar me dio una casa en usufructo. Yo esa casa yo puedo vivir en la casa, yo la puedo usar, yo, disfrutarla yo, o la puedo alquilar. Yo se la alquilo a otra persona y esa otra persona me paga a mí 2,000 quetzales de renta. Miren, ahí también es una forma de gozar del usufructo. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Puedo gozar yo, puedo arrendar el bien usufructuado o incluso puedo enajenar el usufructo. El bien no. Mi derecho de usufructo es el que sí puedo enajenar. Miren, artículo 716, por favor, Silvia. Sí, Rocío. Solo con una pregunta. Como en el artículo 706 dice, el usufructo no puede exceder de 30 años. Eso es referente a lo del plazo fijo, Ajá. digamos. O sea, no puede hacerse un plazo más allá de 30 años. Pero el vitalicio, pues dura más años, ¿verdad? O sea, hasta Sí. que uno se muera. Así pasen Sí. excedan de los 30 años. Sí, lo que pasa es que el artículo del plazo del usufructo establece. Vamos a ver. Ya lo perdí. Aquí está 706. Cuando la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. Ahora vean, el usufructuario que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años. O sea, el que no sea vitalicio. Si es vitalicio, es por toda la vida de la persona. Si la persona vive 60 años, pues 60 años durará. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Gracias. Muy bien. Sí, Silvia, por favor, 716. Bien. Enajenación del usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre terminará al fin del usufructo. Pues miren, él puede vender el usufructo, pero ¿cuándo termina ese usufructo que él vendió? Cuando terminaba su usufructo. ¿Ah? Miren, pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo. Terminarán al fin del usufructo. El usufructuario puede hacer mejoras en el bien, ¿verdad? Dentro del derecho del usufructo está hacer mejoras en el bien. Que era lo que les decía, por ejemplo, si a mí me dan usufructo en un bien, yo libremente puedo construir en el bien.
igual puedo mejorarlo. Lick, Sí, ay, perdone que le interrumpa. Solo que aquí está lloviendo mucho. Fíjese que me gustaría, ¿será que podría repetir la pregunta que hizo la compañera Rocío? permítame un segundo, ahorita se... Disculpe. Lo que estaba preguntando Rocío era, lo que pasa es que el artículo 706 establece que el usufructo tiene el plazo máximo del usufructo, plazo fijo es por 30 años. Entonces la Ujú. pregunta de Rocío era, en el caso del vitalicio, ¿verdad? ¿Qué pasa si dura más de 30 años? Entonces yo le Mm, explicaba de que ese plazo de 30 años solo aplica para los que no son vitalicios, ¿verdad? Los vitalicios, pues es por toda la vida. Si la vida dura 50, 60, 80 años, pues ese tiempo es la duración que va a durar el usufructo. Y si se puede, Lick, así es por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido, no. Se puede O por vitalicio, por toda la vida del usufructuante, del por usufructuario, todo, por toda la vida del usufructuario. Indefinido no, porque ¿verdad? indefinido es que no tiene plazo de terminar. En cambio, ¿Verdad? este sí tiene plazo para terminar, y es la vida, ¿verdad? Dura lo que dure la vida del usufructuario. Pero por lo regular se hace así de forma vitalicia, ¿verdad? Es muy común, es muy común. O, Digamos, o yo, en la todo mayoría de caso, los que he consultido son vitalicios. o en todo caso sería por plazo definido, pero por lo regular siempre es eh, de forma vitalicia, ¿verdad? Y fíjese que viendo yo, nunca he constituido un plazo fijo, todos han sido vitalicios, ¿verdad? Bueno, gracias. Entonces, miren, el artículo 716 establece el usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar el derecho del usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que como todo usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo. Lo que establece ahí el artículo 708 son los derechos de los acreedores. Recuerden que los acreedores se pueden oponer a cualquier venta o renuncia que se haga en su fraude. Ahora, les decía hace un momento de que el usufructuario puede realizar mejoras en el bien usufructuado, pero, o sea, es su derecho, o sea, le están dando el derecho de gozar ilimitada del bien, entonces él puede construir, puede realizar mejoras. Pero lo que no puede hacer es después pedirle al usufructuante que le devuelva el dinero de las cosas que le hizo al bien. ¿Verdad? 717. El usufructuario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hiciera en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que le sean compensados con los deterioros que se le puedan imputar. En cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, el usufructuario podrá llevárselas si el propietario no le abona el valor. O sea, si son cosas que yo le hice mejoras, pero son cosas que yo me las puedo llevar sin arruinar el bien, me las puedo llevar, no sin ningún problema. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan celebrado el usufructuario y el propietario relativas a las mejoras, o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Estas reglas se aplican siempre y cuando no hayamos pactado algo al respecto. Si nosotros en el usufructo pactamos, por ejemplo, de que el usufructuante autoriza de que aquel haga ciertas mejoras y que después de cierto tiempo yo se las voy a pagar, entonces en este caso pues sí estoy obligado a pagar, ¿verdad? Pero si no establecimos nada, entonces no hay obligación de pagar. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo puedo ceder el usufructo? A mí Oscar me dio un usufructo, ahora yo le puedo ceder ese usufructo a Rocío. Pero el usufructo de Rocío termina cuando hubiera terminado el mío. ¿Verdad? Eso ya quedó claro en el artículo anterior. Pero hay algo más. Si yo le cedo el bien, el usufructo a Rocío, nosotros dos, Rocío y yo, quedamos solidariamente responsables con respecto a Oscar, el propietario del bien, por los daños que se le puedan causar al bien usufructuado.
Miren, cedido el usufructo a un tercero, el cedente, o sea, yo, el que tenía el usufructo, yo se lo cedí a Rocío, es la cesionaria, tanto el cedente como la cesionaria serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructuada. O sea que nosotros tenemos responsabilidad con respecto a él. Ahora, yo les decía hace un rato de que el usufructuario puede gozar ilimitadamente del bien, como que si fuera de él. Pero eso no implica que él lo pueda deteriorar o lo pueda destruir o pueda hacer un mal uso del bien, ¿verdad? Si el usufructuario está haciendo un mal uso del bien, el usufructuante se lo puede quitar, ¿no? Puede revocar el usufructo. No hay ningún problema. El usufructuario no puede constituir servidumbre sobre el bien usufructuado. Y si las constituyo, estas servidumbres terminan al terminar mi usufructo. Por ejemplo, yo tengo un usufructo por 10 años y yo le doy a Gisela una servidumbre de paso. ¿Cuándo termina la servidumbre de Gisela? Cuando termina mi usufructo. Una vez terminado mi usufructo, termina el derecho de ella de gozar también esa servidumbre. 719. El usufructuario no puede constituir servidumbres perpetuas sobre la finca usufructuada. ¿Qué usufructúa? Las que constituya cesarán al terminar el usufructo. ¿Estamos bien? ¿Cómo se oye, jóvenes? Cuéntenme, ¿está bien la transmisión? Es que a mí Se me está... entrecorta un poquito, Lick. Sí, es que fíjense que ahorita me acaba de sacar una señal de que la conexión está inestable. Por rato se escucha. El link yo lo escucho entrecortado, pero aquí donde yo vivo está lloviendo muy fuerte. Sí, aquí no está lloviendo, pero parece que como que sí está algo nublado. Pues Porque aquí en cabal Mazates ahorita, está lloviendo a cántaros. así, a mí Ujú. hace un ratito me sacó cabal un aviso de que la conexión está inestable y eso regularmente pasa cuando llueve, pero ahorita no está lloviendo, entonces se me hace que va a estar bien nublado. De ahí miren algunas obligaciones del usufructuario en el artículo 720. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentren, pero no podrán entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de los muebles y descripción del estado de los inmuebles, con citación del propietario. Los gastos inherentes a este acto serán a cargo del usufructuario. Cuando haya sido relevado el usufructuario de las obligaciones que trata este artículo, el propietario tendrá derecho a hacer que se lleven a cabo a sus expensas. El usufructuario debe prestarle una garantía al usufructuante para garantizar el buen uso del bien. ¿Se acuerdan que yo les decía? El usufructuario puede usar de forma ilimitada el bien, como que si fuera de él, pero eso no implica que el usufructuario vaya a abusar, digamos, o hacer un mal uso del bien. Entonces, para garantizar su buen uso, pues tiene que prestar una garantía, ¿verdad? A satisfacción del propietario, o sea que el propietario decide qué tipo de garantía es la que le va a exigir o incluso puede dispensarlo de prestar esa garantía. Miren 721. El usufructuario debe garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario. No están obligados a prestar garantía el donante con reserva de usufructo y el que hubiera sido dispuesto a tal obligación por el instituyente. ¿Recuerdan que yo les decía hace un momento de que el usufructuante puede vender el bien usufructuado sin pedirle permiso al usufructuario?
pero lo que sí tiene que hacer es advertir al comprador sobre la existencia del usufructo. Esto lo tenemos en el artículo 1805. 1805. Entonces, por favor, anótenle ahí cerca del 716, anótenle ver 1805. Les voy a leer este 1805. Lo que establece es, la primera parte no nos interesa tanto. Pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente, pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas. Miren, una limitación a la propiedad es el usufructo. ¿Ya? Porque el usufructo, yo lo que estoy haciendo es limitándome yo la propiedad. Se me apagó la cámara. Es limitando yo la propiedad de mi bien, ¿verdad? Si yo le entrego un bien en usufructo a Gisela, ¿qué estoy haciendo yo? Limitando mi propiedad. ¿Se acuerdan cuáles son mis derechos de propiedad? Gozar y disponer del bien. Si yo le otorgo el derecho de gozar el bien a Gisela, ese derecho de gozarlo ya no lo tengo yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una limitación a la propiedad. Entonces, el artículo 1805 establece, igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Entonces, miren, esa es la famosa cláusula de advertencia o de saneamiento que está en el artículo 30 del Código de Notariado. Ahí establece, ¿verdad? Claramente que nosotros en una cláusula del contrato le tenemos que informar a la otra parte sobre las limitaciones, gravámenes o anotaciones que pueda tener el bien objeto del contrato. Y si no, pues podemos estar sujetos al saneamiento. ¿En qué artículo se le hace la relación LIC 706 o 16? En el 16. En el 716. Muy bien. $731. Aquí van a ver ustedes que el usufructo puede ser oneroso o puede ser gratuito. La idea que todos tenemos es de que si yo le doy un usufructo a Rocío, es gratuito. Y de hecho así son, muchas veces son gratuitos, pero pueden ser onerosos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿A quién le pertenecen los frutos? A la usufructuaria, a menos de que hayamos pactado algo en la constitución del usufructo. Puede ser que pactemos de que ella me tengan que pagar a mí el 25% de lo que produzca el bien. Miren, en ese caso sería oneroso el usufructo. ¿Estamos bien? Entonces el usufructo puede ser, como todos los contratos, puede ser gratuito o puede ser oneroso. Entonces esto tiene que ver con las cargas que va a soportar el usufructuario. Si es gratuito, tiene ciertas cargas. Si es oneroso, tiene otras cargas. 731. Cuando el usufructo sea a título gratuito, el usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos y contribuciones que pesen sobre la cosa usufructuada. Por ejemplo, yo tengo que pagar trimestralmente el ISR, el impuesto sobre la renta. Todos los propietarios de bienes tienen que pagar el ISR. ¿Quién paga ese ISR? Bueno, si es gratuito el usufructo, lo paga el usufructuario. Pero ¿y si es oneroso, quién paga esas cargas? Pero si fuera constituido a título oneroso, el usufructuario solo estará obligado a pagar los impuestos que impliquen servicios para el goce de la cosa efectuada. Por ejemplo, cuando a mí me cobran la energía eléctrica,
Si ustedes se dan cuenta, en los recibos de energía eléctrica viene siempre un impuesto municipal, que se llama tasa municipal, que si no mal recuerdo es del 3%. Entonces, cuando nosotros pagamos la energía eléctrica de nuestra casa, de lo que estamos pagando, hay un 3% que nosotros se lo pagamos para el alumbrado público. Por eso se llama tasa municipal. En teoría, eso se lo pagamos a la municipalidad y la municipalidad se lo paga a la empresa eléctrica o a Energuate o a quien sea que les preste el servicio, ¿verdad? Entonces, ese es un impuesto municipal. Entonces, en este caso, si es oneroso, ese impuesto sí lo tiene que cubrir el usufructuario porque es un impuesto por la prestación de un servicio, ¿verdad? Pero el ISR, por ejemplo, ese lo tendría que pagar el usufructuario. Lo dispuesto en este artículo es en perjuicio de lo pactado al constituirse el usufructo. Pudiera ser de que yo le diga a Rocío, mire, le voy a constituir un usufructo y de una vez le pongo aquí en el contrato de que todas las cargas de impuestos o lo que sea las voy a pagar. Pues miren, ella no tiene ninguna carga, aunque el usufructo sea gratuito, pero así lo pactamos en el contrato, entonces eso es lo válido. Entonces estas reglas aplican siempre y cuando nosotros no pactemos algo diferente. Si pactamos algo diferente en el contrato, entonces obviamente va a aplicar lo pactado en el mismo. Modo de extinguirse el usufructo. ¿Cuándo se extingue el usufructo? Artículo 738. El usufructo se extingue, hay 7 motivos por el cual se va a extinguir el usufructo. Primero establece por muerte del usufructuario. Oscar me dio un bien en usufructo a mí por 10 años, pero resulta que a los 2 años de tener el usufructo, fallece. Termina el usufructo. Miren, ese no pasa a mis hijos o no pasa a mi esposa, ¿no? Ese no se hereda. Termina el usufructo, miren. A menos de que hayamos pactado de que hubiera un goce sucesivo. Entonces ahí sí, pero solo si lo pactamos expresamente. Pero muere el usufructuario, termina el usufructo. Ahora, si muere el usufructuante, ahí no termina el usufructo. El derecho real sobrevive al que lo otorgó. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan un usufructo vitalicio, fíjense en esto, pero el usufructuante muere, ¿qué pasa con ese bien? Bueno, la propiedad del bien va a pasar a sus herederos. Si él tiene hijos, por ejemplo, entonces los hijos van a heredar. Pero mi usufructo sigue hasta que yo me muera. O sea, ellos heredan el bien con todo y el usufructo. ¿Verdad? ¿Quedó claro esto? Entonces, termina cuando muere el usufructuario. Pero si el que muere es el usufructuante, ahí no termina el usufructo. Segundo, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. ¿Miren? Termina el plazo. Dimos el usufructo por 10 años. Termina los 10 años, terminó el usufructo. O puede ser que haya una condición resolutoria. La condición resolutoria es aquella que cuando se da la condición, cuando se cumple la condición, yo pierdo el derecho. ¿Verdad? Eso se llama, por eso se llama resolutoria. ¿Verdad? Entonces, si hay una condición, por ejemplo, que yo le doy a mi hija un usufructo de un bien bajo la condición de que no se case con Juan, y ella se casa con Juan, pierde el usufructo. ¿Verdad? La otra condición, la que mantiene en suspenso el derecho, y cuando yo cumplo con la condición me otorgan el derecho, esa se llama suspensiva. Y la que pierdo el derecho se llama resolutoria. Tercero, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona. Pero si la reunión verificada en una sola cosa o parte del usufructo, en lo demás subsistirá el usufructo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo soy el usufructuario. Mi papá me dio un bien en usufructo.
pero ahora mi papá fallece y yo heredo ese bien. Entonces, miren, ahora el usufructo y la propiedad del bien están reunidos en una misma persona, en mí. Entonces, ahí se extingue el usufructo. ¿Miren? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi papá le había otorgado usufructo a mi mamá? Mi papá fallece y el usufructo de él se extingue y regresa a mí, pero en la parte de mi mamá, el usufructo subsiste hasta que ella fallece. A eso se refiere este artículo. Cuarto, por prescripción. Aquí anótenle, por favor, ver 1508 del Código Civil y anótenle ahí, por favor, 5 años. Se los voy a colocar aquí en el chat, ver 1508 del Código Civil. 5 años. Quinto, por renuncia del usufructo. El usufructuario puede renunciar al usufructo. A mí me otorgaron un usufructo, yo ya no lo quiero, yo renuncio. Salvo lo dispuesto para el fraude a acreedores. Si, por ejemplo, a mí me van a embargar los bienes del usufructo y yo renuncio del usufructo para que no embarguen esos bienes, eso lo estoy haciendo en fraude a acreedores, entonces se puede anular. ¿Estamos bien? Entonces, pero la regla general es que yo puedo renunciar. Entonces, si yo renuncio al usufructo, se extingue. ¿Cómo renuncio al usufructo? De la misma forma que me lo constituyeron. Por ejemplo, si a mí me lo constituyeron por medio de un contrato, entonces yo por medio de un contrato voy a establecer que renuncio al usufructo. ¿Por qué? Porque lo tengo que inscribir en el registro de la propiedad. Entonces ahí anotaron, ¿se acuerdan? De que hay un usufructo constituido a favor de mi persona. Entonces ahí mismo tienen que anotar de que ese usufructo ya se extinguió en virtud de que por medio de contrato número tal, de fecha tal, autorizado por el notario tal, en tal lugar, ese fue renunciado. Entonces miren, se tiene que hacer constar por contrato y se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. Por la pérdida de la cosa usufructuada. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. ¿Verdad? A mí me habían dado usufructo sobre una casa, pero resulta de que hay un terremoto y la casa se destruye. Ya no hay usufructo. ¿Verdad? Séptimo, por anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. O sea, la persona que me dio el usufructo lo puede anular o lo puede cesar. Vamos a ver de que esa cesación o anulación va a ser por abuso de derecho. ¿Verdad? Cuando las personas abusen del derecho que les otorgaron, entonces en ese caso pueden cesar el usufructo. Ah, Gisela. Es que me hacía falta un cuadrito, jóvenes, y ahorita me estoy dando cuenta que se desconectó Gisela. Seguramente se va a conectar ya. 739. Cesación del usufructo. Por favor, Zuli. 739. Artículo 739, cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. También puede optar el propietario en el mismo caso a que se le ponga en posesión de los bienes, obligándolo a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deduciendo el honorario de administración fijado de conformidad con la ley. ¿Estamos bien? Entonces, si hay abuso de derecho por parte del usufructuario, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias, el usufructuante puede cesar el usufructo. Pero esto no procede de hecho. O sea, no es que yo vaya a llegar y decirle, mira, ya se terminó el usufructo y ya váyase de aquí. No, tiene que ser por declaración judicial.
Porque por eso yo uso el usufructo por un tiempo determinado, por un plazo. Y ese plazo se tiene que cumplir. Si no lo vamos a cumplir, tiene que haber una causa determinada, que es el abuso de derecho, pero esa causa yo la tengo que probar antes. ¿Y qué juicio es este? Pues es un juicio ordinario, ¿verdad? Es un juicio ordinario porque la ley no establece la tramitación en la que se va a realizar este juicio. Entonces va a ser un juicio ordinario. ¿Alguna duda con el usufructo, jóvenes? Por el En el momento no. 739, ay, perdón. En el 739 es donde decía del juicio ordinario, ¿verdad, Ley? Sí, ahí anótenle, por favor, juicio ordinario. Gracias. Muy bien. Esto es lo más importante relativo al usufructo. Ahora tenemos que platicar de otros dos derechos, que son el uso y la habitación. El uso es parecido al usufructo, solo que aquí yo no voy a poder usar y gozar ilimitadamente del bien, sino que yo voy a poder usar y gozar el bien, pero de forma limitada. O sea, yo solamente voy a poder aprovechar de los frutos que a mí me permita hacerlo el propietario, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, de que el uso no se puede vender. ¿Se acuerdan que mi derecho de usufructo yo se lo podía ceder a otra persona? Pues el derecho de uso no se lo puedo ceder a otra persona. Ese lo tengo que gozar yo personalmente. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense, pues, el uso, este es un derecho real de mero goce por medio del cual una persona puede servirse de cosa ajena o aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Entonces, miren, aquí también yo puedo gozar de un bien ajeno, pero yo voy a gozar de ese bien o voy a aprovecharme de ese bien únicamente en lo que sea necesario para el sustento de mi familia, para cubrir mis necesidades y las de mi familia. En cambio, en el usufructo, ahí yo podía hacerlo ilimitadamente, yo podía aprovecharme ilimitadamente, puede ser como para negocio, pues podía lucrar. En cambio, aquí no puedo lucrar. Aquí solamente voy a sacar yo lo necesario para mi familia y para mí. Lo necesario para vivir. ¿Estamos bien? Artículo 745. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. A este, anótenle por favor, ver 1957. 1957 dijo. Ajá, que este se refiere al contrato de comodato. Es que por el contrato de comodato yo permito que una persona utilice de forma gratuita un bien mueble que es de mi propiedad. Por eso les puse el comodato. Perdón, el licenciado, ¿qué artículo dijo? 1957. Se lo voy a colocar aquí en el chat. Gracias. 1957 del Código Civil. Se refiere al contrato de comodato. Entonces, ¿qué es el uso, jóvenes? ¿Cómo podríamos definir el uso? El uso es un derecho real por medio del cual una persona puede servirse de cosa ajena o de ajena pertenencia,
Es un derecho real por medio del cual una persona puede servirse de cosa de ajena pertenencia aprovechándose de la misma de forma limitada aprovechándose de la misma de forma limitada a lo necesario para satisfacer las necesidades del usuario y su familia. Necesario para satisfacer las necesidades, yo creo que necesario y necesidades suena redundante, pero necesario para satisfacer las necesidades del usuario y su familia, con la obligación de devolverlo al vencimiento del contrato. Con la obligación de devolverlo al vencimiento o a la terminación del contrato. Entonces, miren, el uso es muy parecido al usufructo, lo único es que es más limitado, ¿verdad? Aquí yo puedo gozar del bien limitado únicamente a lo necesario para mi familia y para mí. Punto. Ahora, la habitación, aquí se limita más, miren jóvenes. En la habitación también una persona permite que otra persona utilice un bien que le pertenece, pero únicamente como casa de habitación. Entonces, miren, aquí él ya no se puede aprovechar de los frutos. ¿Se acuerdan? En el usufructo yo podía aprovecharme de los frutos ilimitadamente. En el uso, yo puedo aprovecharme de los frutos, pero de forma limitada a lo que alcance para mi familia y para mí. Ahora, en la habitación es más limitado. Aquí ya no me puedo aprovechar de los frutos, sino que aquí el derecho es vivir en el lugar, nada más. Entonces, por ejemplo, si yo voy a permitir que mi amigo viva en una casa que me pertenece a mí, me dice mi amigo, fíjate vos de que yo no tengo dinero y no tengo, yo le digo, mira, yo tengo una casa, anda a vivirte a esa casa, yo te la doy, yo te la presto. O sea, ¿qué es lo que yo le estoy dando a él? Lo que le estoy dando es un derecho de habitación, un derecho a que él y su familia habite la casa, pero no la puede explotar, no puede aprovecharse de sus frutos, solamente vivir ahí. No puede poner una tienda, no puede poner un negocio, solo puede vivir, ¿va? Solamente como casa de habitación. Entonces, miren 746. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no lo haya tenido en el momento de constituirse el derecho. Entonces, a mí me dan una habitación y yo no tengo familia, pero después yo tengo familia, a mi caso tengo hijos, pues esa familia también puede ir a vivir a la casa en la que yo tengo habitación. Tanto el uso como la habitación, estos se constituyen en escritura pública, jóvenes, porque hay que inscribirlos en el registro de la propiedad, ¿verdad? Al igual que el usufructo, tanto el uso como la habitación se inscriben en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? $747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye, por el contrato en el que los constituyamos. Ahí tenemos que nosotros normar todo lo relativo a dichos derechos. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regularán conforme los artículos siguientes. 748. ¿Se acuerdan que yo les decía de que yo mi derecho de usufructo, yo lo puedo enajenar, yo lo puedo grabar o yo lo puedo arrendar? ¿Se acuerdan? Ahí me dieron la casa en usufructo, yo puedo arrendar la casa. O incluso yo puedo ceder mi derecho de usufructo, ¿verdad? Ahora, en la habitación y en el uso, esos derechos son inalienables. O sea, si yo le otorgo un derecho de uso a Rocío, el bien lo tiene que usar ella o su familia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ella no podía transmitirle o cederle el derecho de uso a Silvia.
Como se acuerdan que sí lo podíamos hacer con el usufructo. Y lo mismo pasa con la habitación. Si yo le di a Silvia un derecho de habitación sobre una casa, entonces ella y su familia pueden vivir en la casa. Pero no podría Silvia, por ejemplo, arrendarle la casa a Eduardo o venderle su derecho de habitación a Claudia. Eso no lo puede hacer, ¿verdad? Tanto el derecho de uso como el de habitación son inalienables. Esos los tiene que gozar la persona a la que se los otorgamos. Miren 748. Por favor, Oscar. Artículo 748. Son derechos inalienables. Los derechos de uso de habitación no pueden enajenarse, gravar ni arrendar. Bueno, no se pueden ni enajenar, ni grabar, ni arrendar. ¿Verdad? Igual para la habitación y para el uso se tiene que prestar garantía, igual que en el usufructo, pero me puedes dispensar también de la garantía. 749. Para gozar de los derechos de uso y habitación, debe prestarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. ¿Cómo se constituye el uso y la habitación? De la misma forma que el usufructo. ¿Se recuerdan? El usufructo lo podemos constituir de dos formas. Uno, por disposición de última voluntad y por contrato. Igual podemos constituir el uso, ¿verdad? Y la habitación. Puede ser por disposición de última voluntad, por contrato o por medio de una donación, perdón, por testamento o por donación por causa de muerte, o lo puedo hacer también por medio de un contrato, de las dos formas. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Ustedes miren, en cuanto a la constitución y pérdida, aplican las mismas reglas del usufructo. Entonces, por lo tanto, se tiene que realizar por medio de un contrato o por medio de disposición de última voluntad. Y debe inscribirse en el registro de la propiedad, al igual que el usufructo. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fondo tomare sus frutos o si quien tiene derecho a habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo y de reparaciones ordinarias y pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes, con los derechos de uso y habitación? En cuanto a la prescripción que regula el 749 LIC, se refiere al mismo 1508. 749. En la última línea dice la prescripción, las mismas prescripciones para el usufructo. Sí, los mismos 5 años. Los Ah, mismos 5 años. gracias. Los mismos 5 años que para el uso. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Seguros? Entonces pasemos a nuestro siguiente tema, que son las servidumbres. ¿Qué es la servidumbre? La servidumbre, tenemos una definición legal de lo que es servidumbre en el artículo 752. La servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Entonces, miren, aquí hay algo bien especial en la servidumbre.
Si ustedes se dan cuenta, los derechos reales que estábamos viendo anteriormente, el usufructo, la habitación, la servidumbre, perdón, el usufructo, el uso y la habitación, estos usufructos, una persona los constituye a favor de otra persona. ¿Ya se dieron cuenta? Yo, propietario del bien, le otorgo el usufructo a Rocío. Usufructuante, usufructuario. ¿Ven? Personas. Pero en la servidumbre, si ustedes ven el texto del artículo establece, es un gravamen impuesto sobre un predio a favor, no de otra persona, miren, a favor de otro predio. Este derecho real se constituye, obviamente, el predio le pertenece a alguien, obviamente, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir yo es de que el gravamen se constituye sobre el predio, o sea, sobre el terreno. ¿Y a favor de quién es? De otro terreno, ¿verdad? De otro predio. Entonces esto es especial. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de otra. Bien, la servidumbre yo la puedo dar a otro predio, pero también se la puedo otorgar a la comunidad. Por ejemplo, yo tengo mi cliente que él tiene una su finca y el otro día miraba pasando gente caminando. Pero no parecían trabajadores, porque digamos iban señoras, iban niños, iban señores, viejitos, viejitas, gente con bicicleta. Entonces un día le pregunté, mire, don Henry, le veo y esa gente que va pasando por ahí son trabajadores suyos. No, me dice. Estos son gente que vive en la aldea que está atrás de la finca, me dice. Pero fíjate que ellos para poder salir a la carretera tienen que ir a dar una gran vuelta, me dice. Entonces me hablaron a mí para ver si yo les daba permiso de pasar por la finca. Y entonces se ahorran como 3 kilómetros, ¿verdad? Casi la mitad del camino. Entonces él les dio permiso, pero no se lo dio a un predio, digamos, a una finca vecina, sino que se lo dio a una comunidad, ¿verdad? Había no me acuerdo si era aldea, caserío, asentamiento, qué era, pero había una comunidad ahí de personas y esas personas tenían permiso para pasar por la finca, ¿verdad? Entonces, miren, puede ser a favor de otro predio, pero también puede ser a favor de una comunidad o de uso público, digamos, ¿verdad? También yo lo puedo constituir a favor de un predio de mi propiedad. O sea, yo soy dueño de dos fincas, una atrás de la otra. Entonces yo puedo constituir una servidumbre en esta finca para que se pueda salir desde esta. Las dos son mías, pero también se puede hacer. Lo normal es de que vamos a constituir servidumbres sobre fincas de diferentes propietarios, pero también se puede sobre fincas de un mismo propietario. Ahora, ¿cómo se llaman estos bienes? Porque se acuerdan, allá hablábamos de personas, usufructuante y usufructuario. Pero aquí como el derecho se otorga sobre y para bienes, entonces ¿cómo se llaman esos bienes? Miren, los elementos aquí son estos bienes. El predio a cuyo favor se constituyó la servidumbre se llama predio dominante. Y el predio sobre el que se constituyó la servidumbre, ese se llama predio sirviente. Miren en el último parrafito del artículo 758. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. Y el que la sufre, predio sirviente. ¿Estamos bien? La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. Este es mi cliente, el que les estaba contando. Fíjense que él tenía una finca y a la par de su finca había una finca que era de unas primas de él y después estaba otra finca de él. O sea, habían fincas de por medio. Entonces, él en su momento vino y constituyó una servidumbre legal de paso con sus primas, a modo de que él pudiera pasar por la finca de sus primas entre sus fincas, ¿verdad? Entonces,
Él por ahí podía pasar vehículos, podía pasar ganado también. Entonces un día vienen las primas de él y le arrendan la finca a otra persona. Y viene esta persona y le cierra el paso. Entonces me llaman. Fíjate vos, me dice que nos cerraron el paso de la finca. La finca le digo de la Iliana, sí. Bueno, pero usted tiene ahí su escritura, sí, mejor aquí tengo la Constitución. Y cabal, ahí establecía el ancho y todos los derechos que él tenía sobre esa servidumbre. Entonces venimos nosotros y exigimos judicialmente que se, que se nos abriera el paso de nuevo, ¿verdad? Ahora sí que teníamos derecho a esa servidumbre. Nosotros al final pues no hubo necesidad de demandar, ¿verdad? Porque cuando estábamos preparando por la demanda, yo averigüé que el abogado yo averigüé quién era el abogado de la otra parte y yo lo conocía, entonces fui a la oficina de él y le hablé, le digo, mira, vos, le digo, fíjate que pasa esto y esto con un tu cliente. Ah, cara, me dijo, vamos a ver si pues, me dijo, no, pero no te preocupes, mejor yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con él y no va a haber problema, que no sé qué. Y al final, pues nos abrió el paso. Cosa de 15 días teníamos abierto el paso otra vez nosotros. Pero lo que les quiero decir es de que tiene derecho a exigir. Va el predio dominante, si le cierran la servidumbre, él tiene derecho legalmente de exigirla, ¿verdad? Porque está constituida a su favor. ¿Estamos bien? Clasificación. Las servidumbres pueden ser continuas o pueden ser discontinuas. Y pueden ser aparentes o pueden ser no aparentes. ¿Cuál es la diferencia? Bien, primero, las continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre. ¿Vamos bien? Entonces, miren, las continuas son aquellas que se pueden gozar libremente, siempre, sin necesidad de que el ser humano haga algo. Por ejemplo, mire, don Henry, podemos pasar por su finca, pasen. Mi tío no tuvo que construirles ningún camino, no tuvo que hacerles nada. Simple y sencillamente la gente empezó a pasar, la gente entra y sale a toda hora de la finca, incesante, miren. Esa es una servidumbre continua. No hubo necesidad de hacer nada para poder realizar la servidumbre. Ahora, las discontinuas son aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. O sea, por ejemplo, a mí me dan una servidumbre de acueducto. ¿Qué es un acueducto, jóvenes? Es un tubo en el que vamos a trasladar agua de un lugar a otro. Entonces, ¿se acuerdan de mi cliente? Él tenía dos fincas que estaban separadas por una finca de la prima en medio. Entonces, él tiene un yacimiento de agua en una finca y lo quiere trasladar a la otra. Entonces, le puede pedir a la prima que le dé derecho de un acueducto, de pasar un tubo de agua por su finca. Ahora, ¿será que para pasar el acueducto yo lo puedo hacer sin intervención del ser humano? No, ¿verdad? Ahí sí necesariamente tenemos que abrir la zanja, colocar las bases para la tubería, colocar la tubería, conectar el agua y luego ya pasa el agua. Entonces, eso sí requiere intervención del ser humano. ¿Miren? Entonces, continuas, cuando su uso puede ser continuo e incesante sin necesidad de la intervención del ser humano. Y discontinuas, aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del ser humano. O por ejemplo, yo le doy servidumbre de paso a unas personas, pero resulta que las personas para poder pasar tienen que pasar por un río. Entonces yo les construyo un puente. O ellos construyen el puente. Puede ser. Entonces requiere, miren, una intervención del ser humano. Entonces, miren, cualquier servidumbre puede ser continuo o discontinuo. El secreto está en que si la servidumbre para poderla realizar necesita intervención de algún hecho del hombre o no necesita la intervención de algún hecho del hombre. ¿Quedaron claras estas dos? Ahora tenemos otras que se llaman aparentes y no aparentes. Esto tiene que ver
con que si las podemos ver o no, si muestran signos externos de su existencia o no. Les voy a poner un ejemplo. El mismo, un acueducto. El acueducto pudiera ser de que nosotros lo pongamos externo y que vaya sobre la tierra. Entonces, miren, ahí podemos ver la tubería. Hay signos externos de la existencia de la servidumbre. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la tubería va enterrada? Miren, hacemos la zanja, enterramos el tubo, lo tapamos, crece grama, ni se ve. Entonces, esa es una servidumbre no aparente, porque no está a simple vista de las personas. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores, dispuestos para su uso y aprovechamiento. Y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Fíjense pues, yo una vez iba para Petén, pero no me fui por Río Dulce, por normalmente se va uno, sino que yo me fui por Cobán. Entonces, por el lado de Río Dulce uno va a caer a Flores. Por el lado de Cobán uno va a caer a Sayaché, ¿verdad? Que está en un lado del Río de la Pasión. Cuando ustedes van por toda el área de Alta Verapaz, de repente, ya el fronterizo entre Verapaz y Petén, a ustedes les aparece un tubo. ¿Verdad? Ese tubo, un tubo enorme, es un oleoducto. Sacan petróleo de Petén y de algunas partes de Cobán y de ahí lo transportan para Río Dulce. Para Río Dulce y también para algunas de las plantas de procesamiento, depende. Pero fíjense, pues les cuento esto porque a lo largo del camino yo iba viendo, yo iba de copiloto, ¿sabes? Iba viendo el tubo. En toda vegetación, todo verde, puras fincas y a la orilla de la carretera el tubo. Y por un montón de kilómetros. Pero de repente llega a un lugar en el que el tubo se mete bajo tierra y ya no lo volví a ver más. Suponiendo de que todas esas fincas por las que atraviesa el tubo son fincas de propiedad particular, estas personas tuvieron que dar autorización para que esa tubería pasara por ahí. ¿Ah? Es una servidumbre. Pero fíjense pues, en el primer tramo yo podía ver el tubo. El tubo estaba así expuesto a la vista, como 1 metro arriba del suelo, más o menos. Pero llega un momento en el que el tubo se ve cuando se mete bajo tierra y ya no se ve más el tubo. El tubo ahí está, pero ya no lo podemos ver. Miren, ya no es aparente esa servidumbre. ¿Estamos bien? Clasificación 754. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre. Y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. La servidumbre es inseparable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede separar la servidumbre del bien al que está constituida, ya sea pasiva o activamente. O sea que la servidumbre siempre existe ahí. Si yo vendo el bien se va con todo y servidumbre. Por ejemplo, yo tengo una finca a la par de la finca de Oscar y Oscar me dio servidumbre de paso, por ejemplo, para yo poder salir de mi finca. Y ahora yo le vendo mi finca a Rocío. Pues la servidumbre que yo tenía, ¿se acuerdan? Yo les dije al principio, la servidumbre no me la dan a mí. La servidumbre está constituida a favor del predio. Entonces, cuando yo vendo el predio a Rocío, ese predio se va con todo el servidumbre. Entonces, Oscar no podría venir a decirle a Rocío ahora, mire, no le doy servidumbre, usted no puede usar la servidumbre porque la servidumbre se le había dado a tu viejo.
No, ella también la puede usar porque es la nueva propietaria del bien. Y como les decía, el bien es el que tiene la servidumbre. Y son inseparables, el bien y la servidumbre no se pueden separar. O sea que si yo le vendo el bien a ella, se va con todo y bien. 755. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el predio en el que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Lo mismo sucede, porque en el ejemplo que yo les puse, yo, que era el que tenía a favor la servidumbre, se la vendía a Rocío. Pero ¿qué pasa si el que vende es Oscar? El que me dio la servidumbre. Mira, ahora Oscar le vende el bien a Silvia. Igual, yo sigo teniendo el derecho a servidumbre. Silvia no podría venir en este caso y decirme, mire, ahora ya no tiene el derecho a servidumbre porque esa se la dio Oscar, no yo. No importa. Miren, la servidumbre no se puede separar del bien al que activa o pasivamente pertenece. O sea, ya sea que el que vende el bien sea el que tiene a su favor la servidumbre o el que vende el bien sea el que está obligado a dar la servidumbre. Igual, son inseparables. ¿Quedó claro esto, jóvenes? La servidumbre es indivisible. ¿Qué quiere decir? Si se divide el bien, la servidumbre aún subsiste. Por ejemplo, a mí Oscar me dio servidumbre de paso, pero ahora yo divido el bien en tres. Las tres fincas tenemos derecho a seguir utilizando la servidumbre. Nada, porque la servidumbre es indivisible. 756. Las servidumbres son indivisibles. Si se dividen el predio sirviente, cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. O sea, ¿se acuerdan? El predio sirviente era el de Oscar. Oscar divide en tres el bien. Pues las tres porciones tienen que continuar con su parte de la servidumbre. En pocas palabras, yo voy a poder pasar por las tres filas. Antes era solo una, yo podía pasar. Ahora son tres y yo sigo pudiendo pasar. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alterarla ni grabarla. Entonces, miren, el predio que dividimos es el mío. Yo he dividido mi predio en tres. Pues las tres porciones pueden seguir utilizando la servidumbre sin ningún problema. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Las servidumbres pueden ser voluntarias o pueden ser legales. Voluntarias es cuando los predios o los dueños de los predios se ponen de acuerdo. ¿Verdad? Oscar, mire, yo quiero que usted me dé servidumbre de paso. Y me dice Oscar, sí, con mucho gusto, le cobro 1000 quetzales mensuales. Nos pusimos de acuerdo, no hay ningún problema. O me dice él, mire, pase, ¿y cuándo me va a cobrar? Nada, no, pena, gratis. Vamos. Depende de lo que pactemos nosotros. Miren, de la voluntad de las personas que estamos con. Entonces ahí nosotros podemos determinar que él me pague por la servidumbre, que no me pague, el ancho de lo que yo puedo usar, qué no puedo hacer, etc. Ahora, hay otras que son las legales. Y estas pues se van a estar dispuestas por lo que establece la ley. Ahora, les explico, estas legales, en determinado momento yo puedo exigirle a la otra persona que me las otorgue. Por ejemplo, si yo tengo una finca enclavada, enclavada quiere decir que yo no tengo salida para ningún lado. Y la única forma de salir de mi finca es pasar por la finca de Oscar. Entonces, lo normal sería que yo le dijera a Oscar, deme servidumbre de paso, y Oscar me diga, sí, le doy servidumbre de paso, y nosotros voluntariamente contratamos. Pero, ¿qué pasa si Oscar no me quiere dar a mí el derecho de paso?
Si yo no tengo otro lugar por donde salir, porque si Oscar dice, él puede salir si él tiene una entrada ahí para salir a la carretera. Entonces ahí en ese caso no está obligado a darme servidumbre. Pero si yo pruebo que no tengo otro lugar para salir, que estoy enclavado, entonces ahí Oscar está obligado a darme servidumbre. Y ahí es donde entra la servidumbre legal. Miren, yo se la puedo exigir a él legalmente. Lo puedo demandar, pues, por la servidumbre. 757. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. $759. Cuando la servidumbre es contractual, voluntaria, la extensión de la servidumbre la pactamos los contratantes. El dueño del predio dominante, el dueño del predio sirviente se ponen de acuerdo. Mira, te voy a dar un paso, pero mira, ¿será que me lo puedes dar de 6 metros? No, te puedo dar 5, va, está bueno, hay paso. Pues miren, nos ponemos de acuerdo en cuanto a la medida. Al constituirse una servidumbre, se entiende concedidos todos los medios necesarios para su uso y extinguida aquella, cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente al de la servidumbre. Ahora, tenemos varias clases de servidumbre. Todas estas servidumbres que vamos a ver a continuación son servidumbres que yo puedo exigir de forma legal, ¿verdad? No nos va a dar tiempo a verlas hoy. Tenemos la servidumbre de acueducto. Esta es para pasar una tubería de agua. Si yo me pongo de acuerdo con la otra parte, pues podemos pactar. Pero si yo no me logro poner de acuerdo y yo necesito pasar el agua por ahí, entonces yo puedo demandarlo para obligarlo a que me establezca una servidumbre de acueducto, ¿verdad? De ahí tenemos otra que se llama de estribo. La servidumbre de estribo es, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un embalse o una represa en mi finca, pero las bases o alguna de las bases sobre las cuales yo voy a apoyar mi represa o mi embalse quedan en la finca de mi vecino. Yo le pido la autorización que me dé para colocar esas bases ahí. Luego tenemos la servidumbre de abrevadero y saca de agua. Esta es bien común en las fincas. Por ejemplo, yo tengo una finca, pero yo no tengo río que pase por la finca. Entonces yo le puedo pedir a mi vecino que él me permita meter mis animales a que tomen agua en su río, en su poza o en lo que él tenga. Y luego lo saca. ¿Ah? Esa es la de abrevadero. Y la de saca de agua es cuando, ¿se acuerdan? En el acueducto, yo solo iba a pasar una tubería por la finca de mi vecino. Pero en la de saca de agua, aquí lo que pasa es de que mi vecino me autoriza para que yo saque agua de su manantial y lo lleve para mí. ¿Ah? Esa es la de saca de agua. Luego tenemos la servidumbre legal de paso, que era la que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Cuando yo necesito pasar o salir de mi finca y no puedo porque estoy enclavado, entonces yo le puedo pedir a mi vecino que me deje pasar por ahí. Hay también una servidumbre para establecer comunicación telefónica, ¿verdad? Servidumbre para pasar postes de comunicación telefónica. Tenemos para conducción de energía eléctrica. Por ejemplo, si el INDE o la empresa eléctrica quiere pasar torres de electricidad por mi finca, ellos tienen que tener autorización para hacerlo. Esa es la servidumbre de energía eléctrica. Servidumbre legal de desagüe, ¿verdad? Cuando yo voy a permitir que por mi predio pase el desagüe de otro predio.
Y se acuerdan, en el 517 ya habíamos visto una servidumbre del uso de vista. Otra servidumbre que es bien común ahora es autorizar, por ejemplo, para que pongan torres de telecomunicación telefónica, celular, digamos. Yo hice uno de esos en algún tiempo, ¿verdad? La empresa que hacía las torres, ellos iban y negociaban. A veces era con personas particulares, a veces era con comunidades. Y entonces esas personas, esas comunidades nos daban la autorización, la servidumbre para poder colocar ahí una empresa, una torre de telecomunicaciones. Y después vienen las servidumbres voluntarias, ¿verdad? Que es lo que aplica a las servidumbres voluntarias. Pero entonces, estas clases de servidumbres las vamos a ver en la siguiente clase, porque el día de hoy ya no nos va a dar tiempo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? No, Perfecto. Entonces vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá, jóvenes, y nos vemos el día de mañana. Rocío y Silvia, yo me estaré comunicando con ustedes para coordinar lo que hablamos al principio de la clase. Sí, había dicho Rocío, es que a mí se me fue la luz, habían dicho jueves, viernes, ¿verdad? ¿O no Sí, quedaron en porque días? no pueden en otra. En la tarde sería, digamos, en los horarios más o menos que tenemos ahorita, ¿verdad? Más o menos en los Sí, horarios de ahorita. Sí, sí, porque en la mañana trabajo. sí, no hay pena. Muy bien, quedamos así Muy entonces. bien, entonces yo me comunico con ustedes, tal vez las voy a incluir en un grupo donde estemos nosotros tres para ponernos de acuerdo con eso. ¿Estamos bien? Gracias, Lick. Muy bien, se Bueno, me Lick, cuidan, feliz nos noche. vemos la otra semana, nos vemos el día de La otra mañana. semana. Se me cuidan.